Vamos a opinar o compartir sobre lo que es el diseño instruccional. Desde mi experiencia como diseñador instruccional, puedo decir que es el arreglo o ordenamiento de elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en ese sentido, fíjate que yo sí coincido contigo, José. Agregaría a ello que todo eso que acabas de mencionar está en función de complementar el desarrollo de los proyectos educativos y también no olvidemos la forma en la cual se adquieren los conocimientos. Esto es la forma en la cual el participante va a adquirir los conocimientos, ¿no? Sí, de acuerdo. También me gustaría acotar que se trata del diseño de experiencias de aprendizaje y particularmente lo que se diseña son los tipos de interacción, o sea, la interacción entre el estudiante con el docente, los estudiantes entre sí, el estudiante con el contenido. Sí, porque lo que tú abordas es muy interesante. Creo que partimos de la creación o la transformación de contenidos que los expertos muchas veces nos hacen llegar y de ahí flota en nuestra parte creativa, ¿no? De transformar toda esa información, de poner el componente pedagógico, y creo que todos esos elementos terminan armando, y creo que es un poco de los conceptos que tocó Ignacio, José y que tú comentabas. No sé qué opinas tú, Luis. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo en que me gusta considerarlo como este proceso creativo y a la vez de ser creativo pues es sistematizado, ¿no? Porque tenemos que seguir pues un proceso de analizar, planear, diseñar para al final lograr tener un producto que nos lleve a la implementación de un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Hablando un poquito del proceso de diseño instruccional que cada quien sigue, ¿ustedes cuál proceso ustedes llevan a cabo? En mi caso, aunque no es lineal, o digamos no siempre lo voy siguiendo al pie de la letra, siempre recurro a los elementos bases de todo proceso, como el qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y obviamente el apartado de la evaluación. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso, con la experiencia que he tenido en los diferentes proyectos, parto de una detección de necesidades con el equipo. A partir de ahí se aborda con los expertos o qué necesidades van a abordar, qué tipo de participante es, porque puede ser desde prepa hasta profesional o incluso institucional el contenido que se va a trabajar. Entonces creo que ese proceso, como bien mencionas, José, no es lineal, pero sí lleva ciertos matices de diagnosticar primero, de tener ese intercambio con el experto, de ver qué recursos se pueden incorporar tecnológicos, pedagógicos. Entonces, bueno, en mi experiencia parto de ese precepto, ¿no? De seguir esa línea. A mí me parece que en el caso de un servidor, ciertamente todo lo que hemos estado abordando sobre la mesa se relaciona con el diseño instruccional, digamos desde nuestro estilo, ¿no? Cada uno pues en la forma en la cual aborda el proceso, pero creo que también es importante que siempre partamos del contexto en donde se va a llevar a cabo la actividad, la acción educativa, el contexto en donde se va a desarrollar esa, el usuario, esto es a quién va dirigido, y también considerar de la misma manera los procesos en los cuales nosotros podemos ir evaluando la efectividad de los instrumentos que vayamos a generar. Entonces, personalmente creo que tendríamos que pensar en dos grandes áreas, ¿no? Por ejemplo, una que tendría que ver con las generalidades del proyecto, en donde creo que todos podemos coincidir siempre, y en donde también entra nuestro estilo de cómo abordar, etc. Pero también ver esto desde un panorama externo y considerar el contexto, el perfil del usuario, todo esto en una especie de evaluación, manejándolo dentro de una suerte de evaluación que nos permita ir sopesando la efectividad de lo que vamos a generar como diseño instruccional. Y si se trata, por ejemplo, de un rediseño, es importante partir de las experiencias de la intervención pasada. Claro. Creo que sirve esto de mucho. Sí, de hecho, retomando como parte de los elementos, yo justo también en mi función, pues me gusta ver ese todo, ¿no? Que es el todo del proyecto, de toda la acción formativa, para partir de eso ya sea retomar experiencias o retomar las experiencias o también necesidades del contexto. Entonces, a lo largo de mi experiencia, pues sí me ha servido
también constantemente yo ponerme en los pies de ese participante final, ¿no? El que va a participar literal en la acción formativa para saber qué es lo más efectivo para ese proceso. Yo solamente quisiera acotar algo en este punto que tendría que ver con la necesidad de apoyarnos con otros profesionales también. Obviamente a veces los diseñadores instruccionales tenemos que entrar a ello, pero evidentemente, por ejemplo, en cuestión de modelos pedagógicos, pues apoyarnos con la gente de pedagogía y bueno, estar haciendo sinergia con otro tipo de profesionales que vayan a intervenir a lo largo de la acción que se está generando. Sí. Y en caso de que se quiera aplicar alguna tendencia educativa innovadora, emergente, creo que también es importante el estudio de otras experiencias que estén documentadas y que puedan servir de mucho. Claro. Y bueno, partiendo de esto que dices, Ignacio, referente a las funciones de un diseñador instruccional, es muy cierto, no trabajamos aislados, ¿no? Trabajamos con un equipo que nos soporta y que nos da todo ese producto final, ¿no? Que se compone tal vez de diseñadores gráficos, programadores, arquitectos pedagógicos con los que consultamos todas esas experiencias que tú comentas, Vivi, sobre tendencias o proyectos que ya se han desarrollado como para retomar aspectos de mejora. Entonces creo que sí, en cuanto a las funciones de un diseñador instruccional, si bien está transformar contenidos, no estamos aislados de un equipo, no trabajamos solos. Entonces no sé, como en su experiencia, cómo ha sido ese proceso de funciones o de trabajo integrado en equipo. Por ejemplo, en tu caso, José. Mira, a mí en mi caso respecto a las funciones que yo desempeño o que yo hago, podría identificar 2 o 3 principales. La primera de ellas, pues tengo que analizar el curso, los contenidos, eso por un lado, ver lo que se está haciendo y a partir de ello, de ese análisis, realizar una serie de sugerencias o propuestas que desde mi punto de vista mejorarían. Una cosa bien importante, como diseñadores instruccionales, digamos, en funciones, partimos de que, no sé, un curso sigue un modelo pedagógico determinado. Entonces, parte de nuestra función a veces es como que salvaguardar el que se esté cumpliendo ese modelo, digamos, que se está ofreciendo al alumno, y entonces a partir de ahí analizar esto que te estaba diciendo, si se cumple, si no se cumple, y con base en ello realizar propuestas y sugerencias. Tendríamos que pensar entonces en función de 2 elementos clave, ¿no? A propósito de lo que está planteando Susi. Uno tendría que ver con la planificación como una gran matriz sobre la cual hay que trabajar, y también tendríamos que pensar a partir de esa planeación, cómo se articulan las actividades y los elementos que van a integrar a la propuesta, de modo que haya una coherencia y una continuidad a partir, reitero, de lo que el proyecto como tal propone. Sí, totalmente de acuerdo con esto que comentan. Creo que la parte también de planificación es muy importante y a la vez no olvidar ese panorama general que nos va a llevar a la evaluación, ¿no? Que de hecho ya hace rato lo comentábamos. Entonces, el diseñador instruccional, pues como funciones, tiene que estar en la parte tanto de análisis, de planificación, de propuesta, que se relaciona con la solución, pero también en el diseño, en el desarrollo y en la misma implementación, ¿no? No significa que, ya diseñé y a ver cómo les va, sino implementarlo y en el continuo pues estar evaluando la efectividad de lo que se haya propuesto y en su caso corregir lo necesario. Exacto. Sí, coincido totalmente, y como para cerrar este punto, efectivamente son dos aspectos que debemos de tomar en cuenta: la parte de planeación y la parte que trabajamos en equipo con todo por la naturaleza de la institución donde trabajamos, se trabaja con este equipo de trabajo. Sin embargo, la parte de planeación, cronogramas, estrategias, corren por cuenta de nosotros como diseñadores instruccionales, ¿verdad? Creo que se pueden hablar de competencias transversales, ¿no? La planificación y análisis, la evaluación, el manejo de tecnologías, y convertir estas tecnologías de la información, comunicación y colaboración en tecnologías de aprendizaje, ¿verdad?
la colaboración. Creo que también va a ser, no sé si actualmente, pero bueno, creo que sí, una tendencia mundial, pero que en los países de Latinoamérica todavía falta trabajar, es el caso de crear redes de colaboración con gente de fuera de nuestra propia institución, que nos permita siempre estar en constante aprendizaje. Mira, a propósito de eso que está diciendo Vivi, y que es cierto en lo que tiene que ver con la creación de estos nodos de colaboración, creo que es bien importante precisar que el trabajo del DI al interior de una institución regularmente ya está articulado, ya está estructurado y están muy identificadas las áreas en las cuales puedes apoyarte. Si trasladamos esto a la experiencia de un freelance, por ejemplo, bueno, tendríamos que pensar que esto también les aplica a ellos. Ciertamente el DI como freelance se encargará de desarrollar lo mismo que hacemos nosotros, pero tendrá que gestionar ante sus clientes, bueno, frente a sus clientes, con sus clientes o con sus proveedores, todas estas condiciones que nosotros ya encontramos al interior de nuestra institución, con los arquitectos, con los diseñadores, con los programadores. Entonces, no es una situación al margen, ¿no? ni es una situación, digamos, que sea exclusiva para un DI que está al interior de una institución, como en nuestro caso. Se complementa, bueno, no se complementa, se repite y se da en todos los ámbitos del diseño instruccional. Y bueno, abordando un poco lo que decías tú, Vivi, de la tecnología, en la parte, ahorita me surge, ¿cómo nosotros como diseñadores instruccionales llevamos esa parte de herramientas tecnológicas, digitales, cómo las incorporamos en nuestro día a día, ¿no? Ahora que está muy en foga toda esta situación tecnológica que va incluso más rápido que nosotros, ¿cómo es que, bueno, al menos en mi caso sí representa un poco de reto, porque unir la parte pedagógica con la tecnología no siempre es sencillo, no puedes forzar la parte de herramientas tecnológicas a que embone en un modelo o que a fuerza lo quieran meter, sino que tiene que ir puro, ¿no? O en paralelo, primero la pedagogía y después la tecnología. Ustedes en ese aspecto, ¿cómo lo manejan con sus proyectos? O sea, ¿cómo hacen esa incorporación o cómo la han llevado a cabo? Fíjate que dijiste un punto interesante, Susi, y creo que voy a retomar algo que hace rato también comentó Vivi respecto a las interacciones, ¿no? Creo que los modelos pedagógicos y la vinculación entre pedagogía y tecnología tiene que partir de reconocer esa interacción que se va a dar entre alumno y profesor, o entre alumno y contenido, o entre alumno y misma tecnología. Y lo que tenemos que cuidar en los modelos pedagógicos en ambientes digitales es que las interacciones estén equilibradas y favorezcan que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean efectivos, siempre pensando en el beneficio final, que es el del estudiante y el logro de los objetivos. Yo agregaría que también fueran atractivos. Esto es que el participante encontrara en ellos motivos para acercarse y con gusto acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje, y que sean también ágiles, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de ambientes digitales, es esencial que las plataformas funcionen como debe ser, sí es cierto, es esencial que los recursos den en el clavo, pero nuestro papel como DIs es hacer que todos esos elementos hagan el proceso efectivo, ágil y atractivo, agregaría yo. De hecho, es una de las características de estos modelos digitales, o digamos ambiente digital, mejor dicho, el espacio, ¿no? Estamos entre esta comparación o confrontación entre lo presencial y lo digital. ¿Qué diferencia hay en el proceso de enseñanza en uno y otro? Y vemos que no todo es presencial, hay ambientes digitales, o como trabajamos aquí, estos famosos híbridos, ¿no? Pero retomando la cuestión de los ambientes digitales, para mí, siendo tal vez muy simplista, la diferencia es el espacio, pero este espacio definitivamente, eso sí,
es bien retador porque este espacio te da bastantes posibilidades, tienes innumerables oportunidades, no sé, desde explicar o exponer un contenido, no solamente con, digamos, con tu propia persona. Hay tantas cosas que yo creo que ahí es donde nosotros como diseñadores instruccionales tenemos una gran área de oportunidad, en el sentido de que debemos analizar y revisar qué opciones tenemos para llegar a esto que comenta Nacho, de que pues oye, si vas a buscar opciones y el ambiente digital te está dotando de ello, pues que mejor que sean atractivas, que te ganchen y sirvan para el aprendizaje. Entonces, desde mi punto de vista, ese es como que uno de nuestros retos, analizar todas esas opciones que nos puede ofrecer en los ambientes digitales hoy en día. Tocaste un tema muy importante, hablaste de ambientes presenciales y ambientes ricos en tecnología o Sí. digitales. En este sentido yo quiero pues subrayar que la tecnología educativa creo que se divide entre la tecnología que trata de reemplazar o mediar procesos que ya existen de manera presencial, pero creo que lo innovador o pues para donde tendría que ir la cosa no solamente es en reemplazar los modelos actuales o incluso hasta pasados, muy pasados, no quiero decir retrógrados, pero estas tecnologías que nos permitan, por ejemplo, la colaboración, o sea, el crear, el salirse de lo que, o simplemente empezar a hacer cosas que a los alumnos les parezcan o que les resulte de tremenda riqueza. Por ejemplo, hoy en día existen muchos autores que tienen cuenta de Twitter, que están muy conectados con su público, y los alumnos pueden, leer sus obras y comentar o preguntar, establecer relación directa con el autor, cosa que en la época en que nosotros éramos pequeños, pues no existía esa apertura porque no existían las tecnologías que tenemos hoy. Entonces, el modo en que la tecnología se utiliza también es importante destacar, y creo que el diseñador instruccional tiene que estar preparado para hacer esa evaluación de cómo, o sea, las actividades y el modelo pedagógico y la tecnología pueden ser congruentes con un enfoque de diseño pedagógico innovador o que supere los modelos del pasado, ¿no? De hecho, planteas un tema muy interesante con todo esto que pues, nos pones como reto, ¿no? De cómo nos imaginamos y visualizamos nuestra función en el futuro como diseñadores instruccionales. Porque si bien podemos replantear que a lo mejor ya no exista el docente presencial todas las horas en una escuela, se va a combinar con modelos pedagógicos, con ambientes digitales, bueno, entonces nuestro papel, ¿cómo empieza o a cobrar más valor o pues cuáles son los retos? Yo desde mi percepción creo que la función del diseñador instruccional cobra, si se incrementa su valor de manera exponencial, justo por el tratamiento que le damos a las tecnologías, a la pedagogía, a la misma psicología del aprendizaje que no debemos de olvidar. Y un componente más que yo veo en esta formación o reto para el futuro es un conocimiento multidisciplinario, que podamos ser capaces de entender las distintas complejidades de contenidos y de teorías que existen para, a través de esa comprensión, pues bueno, dar una solución integral para cualquier propuesta educativa. Y ojo con este punto que se está abordando. Nuestro papel en ese sentido no consiste, aunque sé que no se ha dicho, pero creo que es importante referirlo, nuestro papel no consiste ni en reemplazar ni en eliminar a los elementos que articulan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro papel es todavía, digamos lo más preciso, somos en cierto sentido observadores críticos.
observadores críticos y yo diría que también catalizadores. Sí, claro. El poder, no sé si liderar equipos de trabajo multidisciplinarios, o sea, para nosotros implica también poder sentarnos a escuchar, ¿sí? Las propuestas o tener esa habilidad para poder comunicar la idea que queremos que se desarrolle, ¿no? Sí, a veces, disculpa, a veces pareciera que algunos profesores pueden mostrar resistencia a nuestra presencia porque creen que somos una competencia o algo así, y de ninguna forma. O sea, nuestro papel es complementar, ayudar a que sus procesos sean más efectivos, más atractivos, más ágiles, ¿no? Y por ello pienso que en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, somos observadores críticos, ¿no? Que en ese sentido evaluamos, innovamos, proponemos en pro de la eficacia de las acciones educativas que se diseñan. Y a la vez estamos aprendiendo constantemente de los demás profesionales, ¿no? Claro. Fíjate, de hecho, esta evolución, digamos, del rol del diseñador instruccional, hablando igual hasta de las mismas tendencias educativas, estaba leyendo que poco a poco nuestro rol, por así decirlo, va a adquirir mayor reconocimiento social, por así decirlo, en cuanto con toda esta, digamos, visión crítica, con todas estas cuestiones multidisciplinarias, pues definitivamente vamos a convertirnos en esos grandes asesores de procesos educativos, como bien dijiste, Vivi, cuestiones de liderazgo, de tal vez de propuestas y demás, que obviamente todas estas tendencias nos están ayudando a ir conformando, estructurando este nuevo rol, digamos, o nuevas características de nuestro rol como diseñadores instruccionales. Claro, a mí en este punto solo me gustaría agregar como que efectivamente, retomando un poquito de lo que acaban de mencionar todos ustedes, creo que sí nos convertimos en consultores porque nos encargamos de escudriñar todo un poco de los contenidos, en investigadores porque nunca termina este crecimiento de las tendencias educativas, de seguir aprendiendo, de innovar en la parte tecnológica y de trabajo en equipo, porque finalmente no trabajamos aislados, como lo comentábamos, somos un equipo multidisciplinario en donde todos aportan, expertos externos, nosotros mismos, un equipo colaborativo que ayuda a que exista un producto final. Entonces el desarrollar todas esas habilidades creo que, como dice José, va a incrementar nuestro prestigio social o nuestro profesional, más bien dicho, en el desarrollo de un diseñador instruccional en el futuro. Creo que son las habilidades que puliremos y que están en crecimiento para afrontar el reto de ser diseñador instruccional. Y fíjate que eso se relaciona mucho con otro tema importante, ¿no? De cómo nuestras propuestas o todas las acciones de formación en las que participemos se vuelven estratégicas para proyectos muchísimo más amplios y a la par, pues cómo nuestra función es estratégica, ¿no? O sea, sí, en ese tono, al hablar de estrategias, me parece que uno de los principales riesgos que debemos sortear los DIs se relaciona con el hecho de no adoptar modas o tendencias o corrientes por el hecho de adoptarlas. Sí, sí, sí. Me parece que ese es un riesgo clave, ¿no? Que tenemos que sortear. Sí. Y es un peligro en el que se caen fácilmente, creo. Totalmente, o sea, sí, por supuesto. Porque las universidades que llevan la batuta aplicaron esta técnica o esta tecnología, entonces nosotros también. O sea, habría que tener cuidado y, de hecho, primero evaluar, ser conscientes, evaluar los resultados que han tenido, o simplemente hay tendencias que alguien que tenga conocimiento de pedagogía puede decir, no va por ahí. Claro, porque el contexto que pudieran tener esas universidades que están en la investigación y van un paso quizá más adelante, no puede ser el mismo que tenemos nosotros en circunstancias geográficas, socioculturales, económicas Y de alfabetización digital, por ejemplo. O sea, nuestros jóvenes quizás no vienen o todavía no tienen digamos las competencias digitales que en otros países más avanzados, o
sí existen, pero no son la mayoría, entonces pues hay que tener cuidado con eso. Perdón, creo que te interrumpí. No, eso fue bien. Ok. Sí, y creo que justo ahí es donde se vuelve la acción formativa que pueda ser estratégica.